lograr lo que puede una ciudad que va con liderazgo, se dispone a avanzar. Con fe, con optimismo, vamos adelante, aceptando el desafío, Machala cambiará. Nada ni nadie nos puede detener. Venciendo la adversidad, Machala avanza contigo. La ciudad de las palmeras tiene un corazón amigo. Con su puerto y su riqueza camina hacia el futuro, rescatando sus raíces, construyendo su bienestar. Conquistando el progreso, Machala avanza contigo, trabajando por el cambio como a Dios lo prometimos. La tierra del camarón, de la pesca y del banano, tiene un pueblo aguerrido que sabe luchar por su patria y su ciudad. Machala tiene mujeres bellas e inteligentes, hombres trabajadores, valientes emprendedores, ciudad cosmopolita, donde todos arriman el hombro para ser la más grandiosa capital bananera del mundo, una urbe de cultura, dinamismo y amistad. Venciendo la adversidad, Machala avanza contigo. La ciudad de las palmeras tiene un corazón amigo. Con su puerto y su riqueza camina hacia el futuro, rescatando sus raíces, construyendo su bienestar. Conquistando el progreso, Machala avanza contigo, trabajando por el cambio como a Dios lo prometimos. La tierra del camarón, de la pesca y del banano, tiene un pueblo aguerrido que sabe luchar por su patria y su ciudad. Señor alcalde Carlos Falqués, señora de Falqués, dignas autoridades, personalidades, profesionales y trabajadores de la provincia del Oro y de Machala. No puedo comenzar sin decirles que me siento profundamente abrumado, casi consternado por un reconocimiento que diré, no merezco porque simplemente he cumplido mi deber. Nací para servir y ese es mi deber. Por tanto, me abruman sus palabras. Es cierto que esta Machala de amor y esperanza, nacida en Verne cuna, mecida por los vientos, sabe querer, lo veo, pero también sabe decir como quiere, y lo agradezco. Y agradezco a Dios que me dé la oportunidad de venir a este 188 aniversario de la cantonización de Machala, porque me permite reencontrar a Machala después de 4 años, cuando vine entonces a una cita binacional de enorme trascendencia en este mismo salón, a celebrar los 10 años del histórico, inmarcesible acuerdo de paz entre nuestros pueblos, y a consolidar el trabajo que iniciamos con el presidente Correa, de los gabinetes binacionales, del trabajo en los 5 ejes viales, del acercamiento de los programas sociales y sobre todo de la espiritualidad renacida y común de nuestros países. Nos propusimos, como el hermoso título del libro de Marcel Proust, marchar a la recherche du temps perdu, ir a la búsqueda del tiempo perdido, y vaya si lo hemos logrado. Estar aquí es una prueba de eso, porque no sentimos ninguna frontera separándonos y nos sentimos parte de una sola alma espiritual. Y en esta Machala, que es de hecho síntesis y núcleo de esa hermandad,
vengo a ratificar mi compromiso en lo que me quede de vida de seguir trabajando por la hermandad del Perú y el Ecuador, que en un exceso lírico dije alguna vez forman el Ecuaperú o el Perú-Ecuador, porque son ya, a fuerza de encuentro y de buscar encontrarse y coincidir, una sola nación que habrá de confrontar en el futuro los grandes desafíos de la economía mundial y las grandes necesidades de nuestros pueblos. Y vengo a Machala, cuarta ciudad, segundo puerto, comprometida con la historia del Ecuador, comprometida en la independencia cuando apenas era un caserío, comprometida en la oferta libertaria de Juan José Flores para obtener la independencia del Ecuador, luchando firmemente para terminar con la dictadura de García Moreno. Vengo a esta llanura preñada de historia, con satisfacción de saber que en ella se encierra uno de los grandes propósitos de mi existencia: la paz, la hermandad, el espíritu, como fuente del desarrollo, como fuente de la seguridad para nuestros hogares. Por eso vengo, además, a invitación de un hombre cuya trayectoria sigo con mucha curiosidad antes y con mucha convicción ahora, porque compartimos ambos casi la misma edad del ingreso a la política, aunque ciertamente es algunos años mayor que yo. Pero nos iniciamos hace 33 o 34 años y nos hemos mantenido firmes y fieles en el mismo destino y en la misma convicción. Y en su caso, ministro de Estado, gobernador, diputado, alcalde, representa un activo de la vida política ecuatoriana. Los pueblos tienen que preservar y guardar a quienes, habiendo depositado en ellos toda la experiencia y obteniendo frutos de su trabajo, representan y expresan un magisterio. Por eso, especialmente también quería venir para recorrer prontamente las obras de infraestructura que se están haciendo. Soy creyente y diré fanático de las obras de infraestructura. Nada alimenta mejor la producción de un pueblo desde abajo que la infraestructura sanitaria, de salud, de educación, de mejoramiento de las vías, del agua potable, de la electrificación. Y es a eso hacia lo que todas las autoridades tienen que orientar sus esfuerzos. Y aquí se hace. Y he estudiado somera y rápidamente las obras que se están haciendo y estoy convencido que van a impulsar que esta rica provincia, que merece bien su nombre, del oro, porque lo tiene, pero también sus langostinos, sus bananos y especialmente sus bogas del Jubones, sus bogas del río Guayas. Toda esta gente tendrá, gracias a las obras que se están haciendo, mejores condiciones. ¡Qué orgullo que pueda decirse que Machala es una provincia con el oro libres de analfabetismo! En la única ocasión en la que dejé salir algunas lágrimas de mis ojos fue cuando, reunidos con decenas de miles de alfabetizados en el Perú, proclamamos también que, habiendo reducido el analfabetismo a menos del 3% en todo el territorio peruano, el Perú podía ser considerado un país libre de analfabetismo, porque se había postergado tanto tiempo a estos adultos, muchos de ellos mayores, que podían partir a la tumba sin capacidad de comunicación y comprensión de tantas cosas, viviendo en la ceguera frente a un mundo cultural que apareció hace 500 años. Y sentir que ellos podían integrarse también me llenó de emoción, como me llena de emoción ver que el año 2008 ya Machala alcanzó el ser libre de ese enorme flagelo que es el flagelo de la pobreza extrema, que es la falta del alfabeto.
Por eso agradezco mucho estar aquí en esta noche y desde aquí saludar al Ecuador entero, al Ecuador de la verdura andina, al Ecuador de la bandera trina, al Ecuador del Guayas y el Chimborazo, y decirles cuánto estamos comprometidos los peruanos en continuar este trabajo para hacer frente a los grandes desafíos que vienen del otro lado del mundo y que son la clave por la cual podemos mejorar muchísimo el bienestar, la condición vital de nuestros pueblos. Y hecho este saludo de todo corazón y con toda esperanza, entraré en lo prosaico de una conferencia a la cual se me ha invitado. Y diré, para sintetizarla, algo que sea la clave de mis palabras posteriores. Yo no vendo alarma. Dejé atrás hace mucho tiempo el facilismo de explicar a los que escuchan las amenazas terribles que se ciernen sobre nosotros. Porque eso es solamente a veces un pretexto para hacer cosas más terribles que las amenazas de las que se quiere uno librar. Yo traigo una voz de optimismo y de confianza. Quiero decirles a todos, profesionales y empresarios, que el mundo que vamos a vivir mañana, y cuando digo mañana es al próximo año y en los subsiguientes, es un mundo progresivamente mucho mejor que el que hemos vivido hasta ahora. Que los anuncios y los titulares en los que la prensa a veces es proclive y prolífica no son ciertos. No se avecina ninguna crisis catastrófica y atroz. No es cierto. El mundo continúa creciendo, el conjunto del mundo continúa creciendo, la demanda global de la humanidad continúa creciendo. Existen problemas segmentados en algunas partes de ese sistema, pero el conjunto los compensa, los regula y nos abre una oportunidad extraordinaria hacia adelante. Por eso mi palabra será de optimismo y de confianza con lo que estoy diciendo. Si hemos recuperado tanto tiempo perdido y esta tierra que se había vuelto un poco rehén de la solución que buscábamos, ve ahora en sus langostineras, en la producción del oro, en el banano y en tantas cosas adicionales que pueden hacerse, el empleo para sus hijos y el bienestar para sus hogares. Tengan confianza en que en los próximos años la demanda del mundo aumentará para todos esos productos. Y estemos seguros que articularse con los mercados internacionales será la clave por la cual, si crecemos 5, si crecemos 6, podremos crecer más de 10%. Ese es el designio, especialmente de los países de América Latina que viven sobre el Pacífico y tienen esta inmensa oportunidad de articularse para aprovechar el enorme crecimiento que se avecina en el mundo. Quiero decirles que tengo esta confianza y la quiero transmitir, y sé que la puedo transmitir porque tengo fe en lo que digo, y ese es el secreto de cualquier político y orador: creer lo que dice, y para creerlo, estudiar lo que cree. Estoy convencido que nuestro mundo primero ha entrado a un capítulo nuevo en la historia de la humanidad. Estamos acostumbrados muchas veces a analizar la historia en los niveles inferiores, inmediatistas, los titulares, los conflictos, los anuncios. Hay un nivel medio, que es el nivel de los pueblos, que a veces se enfrentan. Pero por encima de eso, lo decía el gran historiador Fernand Braudel, que lo descubrió, está el largo plazo, la longue durée. La longue durée, o el largo plazo, que se abre cuando se utiliza el fuego, cuando se inventa el motor a explosión, cuando los medios de información y de comunicación alcanzan el nivel de velocidad y de masificación que en este momento tenemos. Y se abre ahora con ello un nuevo capítulo extraordinario
¿Cómo podemos negar que en este momento la humanidad tiene lo que nunca antes tuvo? Jamás hemos tenido tanta velocidad de invención tecnológica y científica. Jamás. Y por una razón simple. Cuando el doctor Pasteur descubrió su extraordinaria vacuna, lo hizo solo, él, en su laboratorio, ensayando error y acierto durante años. Cuando el señor Thomas Alva Edison descubrió el conductor que convertía la electricidad en luz, lo hizo él, solo, ensayando 1500 posibilidades. Hoy, gracias al Internet, a las comunicaciones, los laboratorios del mundo están articulados y comunicados. Por consiguiente, saltamos al descubrimiento y al hallazgo científico con 1000 veces más velocidad que hace un siglo, que hace 2. Nos hemos tardado siglos en descubrir lo que era la tuberculosis y el bacilo de Koch. Nos hemos tardado 20 años en encontrar la cura triterápica o el tratamiento para el SIDA. Y cuando apareció la gripe aviar, que amenazó al mundo con el exterminio, en 2 meses se encontró cómo neutralizar el coronavirus. ¿Por qué? Porque ya estaba en marcha el cerebro colectivo de la humanidad, de miles de investigadores, laboratorios, articulados gracias a ¿qué? A la comunicación, al Internet, en milésimas de segundo. Por eso tenemos esta capacidad inmensa. Pero esta capacidad ha creado el dinero electrónico que ya no está en los bolsillos ni en las maletas que se llevan. Está en el aire. No tiene fronteras. El que quiere oponer la muralla de Berlín o la muralla china a las informaciones, al dinero electrónico, marcha en contra de la historia. Nosotros tenemos un mundo nuevo construido sobre la velocidad de las comunicaciones que nos permite inventar más rápido, tener más recursos y medios de pago y de compra que jamás tuvo la humanidad. Y lo que es más importante, tener un mercado mundial que se maneja desde cada hogar y desde cada computadora. Usted puede en este momento ver dónde se vende algo mejor, más barato y más desarrollado que lo que tiene a la vista en la tienda de su ciudad. Y usted puede, mediante una orden en su computadora, generar un empleo en China, en la India, en México o en el Ecuador, desde donde esté. Todo eso no lo tuvo nunca la humanidad. Y eso se llama la revolución tecnológica de las informaciones y la comunicación, que repetimos, pero cuyas consecuencias olvidamos o no somos conscientes de ellas. Porque gracias a esto el mundo da saltos extraordinarios. Miren, al comenzar el siglo XX apenas éramos 1.500 millones de seres humanos. Y como siempre, los profetas de la alarma decían, moriremos de hambre porque somos muchos. Y nos impulsaron a 2 guerras mundiales buscando espacios vitales para producir más para esa enorme cantidad de gente. 1.500 millones. Hoy somos más de 7.000 millones. Y comemos 80% mejor y consumimos 40% más productos. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la alarma, la visión trágica, deprimida, pesimista, antihistórica de los que decían hace un siglo que todo terminaba? Y sin embargo, hoy nos dicen, la crisis es inminente. El mundo se cae y el cielo sobre él. ¿Hasta cuándo vamos a creer a los pesimistas? Yo traigo un mensaje de optimismo, que es que tenemos energías psicológicas y capacidades racionales para inventar mucho más. Y que el mundo tendrá, dentro de 40 años, 10.000 millones de habitantes, que vivirán mejor que los 7.000 que hoy vivimos, que a nuestro turno vivimos mejor que los 1.500 de comienzos del siglo XX. Considerando que hoy, a pesar que hay muchos pobres, claro, el 20% de la humanidad es muy pobre, pero cuando eran 1.500 millones, el 60% de la humanidad era muy pobre. ¿Se han olvidado de eso? Y entonces, hace 100 años,
El nivel de vida no alcanzaba los 50 años en promedio mundial. Hoy día ya superó los 70. ¿Alguien puede negar que el mundo avanza? Desde esa perspectiva, yo les digo que hoy tenemos instrumentos muchísimo más importantes para ver con optimismo el mundo. Y la prueba está en lo siguiente. ¿Saben cuánto produce el mundo en su conjunto? Todo, sumando la producción de Ecuador, de Perú, de las islas Fiji, con la de China y Estados Unidos y Europa, etc. 63.000 billones de dólares. Eso es lo que producimos hoy. 63.000 billones de dólares. ¿Saben cuánto tienen los bancos centrales del Estado en los países del mundo en sus arcas? 7.000 billones de dólares guardados como divisas. ¿Qué significa frente a eso la amenaza de una crisis que en el caso de España acaban de solucionar en los bancos con 100.000 millones de dólares? Es decir, la 70ª parte de lo que tienen los bancos centrales guardado. Solucionado. ¿De dónde tanto temor? Y me dirijo entonces a los que tienen que invertir en más pozas de langostinos, porque el mundo va a comprar más langostinos como al Perú le compran más uvas hoy día. Al comenzar mi gobierno, en el norte del Perú, habían 200 hectáreas de uvas. Hoy hay más de 6.000. Y atención, cada hectárea de uva da más de 2 puestos de trabajo en todo el proceso. Quiere decir que continuamos creciendo y distribuyendo a través del salario y del salario profesional aquello que crecemos. Entonces, viendo las enormes dimensiones que el mundo tiene, rechazo los análisis de algunos diarios que a veces también se equivocan. Debo convenir en que a veces el periodismo se equivoca. Y dice, estamos frente a algo parecido a 1929. ¡Qué horror! ¿Saben lo que pasó en 1929 para compararlo con lo de hoy? Por todas las razones que se han expuesto por los economistas, pero en 5 meses, el valor de los productos agrarios de Estados Unidos cayó 60%. En 3 años, el mercado mundial cayó 30%. Y la producción mundial también 30%. La producción manufacturera industrial de Norteamérica cayó 50%. Comparemos eso con lo que pasa hoy día. Aparte de producir 63.000 billones de dólares y tener tantos recursos en la banca central y en los bancos privados, nosotros tenemos un sistema que se autorregula y compensa los desequilibrios que se producen. ¿Por qué? Justamente porque la economía está globalizada. Y entonces cuando ocurre algo, el mundo que es circular ahora y bien informado, lo compensa poco a poco. Nada amenaza en este momento la economía del mundo. Ese es mi planteamiento y hasta ahora no he encontrado quien pueda rebatirlo. Hay problemas en Grecia, hay problemas en España, pero esos son problemas esencialmente derivados de conducciones políticas irresponsables. ¿Cómo puede ser? Grecia es muy respetable por sus filósofos, su historia original. Después ha tenido menos influencia cultural sobre el mundo, mucho menos. Pero un griego produce la 10ª parte de lo que produce un alemán. Un griego exporta 7 veces menos que lo que exporta un alemán. Pero un chofer de ministerio griego gana más que el chofer de ministerio de Alemania. Explíquenme ustedes de dónde sale eso. Este reparto irresponsable de gobernantes que no piensan en el futuro y lo único que hacen con el endeudamiento del futuro es hipotecar a sus hijos y a sus nietos que tendrán que pagar esa deuda. De manera que el estado de bienestar que dicen se convirtió en un estado como ahora para que mis hijos sean esclavos y sus hijos también
de mis beneficios. Me parece irresponsable. Ha habido sociedades en las cuales por una raza se esclavizaba a un sector y se vivía de su trabajo. Pero mucho más irresponsable y terrible es que mis propios hijos tengan que pagar la deuda que Grecia, por ejemplo, ha tomado para seguir pagando a un chofer del ministerio, lo mismo que un chofer alemán que produce 10 veces más. Esto no es un problema del sistema global, es un problema de una parte del sistema global, en Grecia. Y entonces cunde el pánico. Y dicen, Grecia está en tal problema que va a tener que abandonar el euro, la moneda europea. Y yo respondo, ¿y qué? Yo viví en Europa cuando se hizo la moneda europea. Y por respeto a los filósofos griegos y a Platón, integraron a Grecia dentro de la moneda europea. Todos se preguntaban, ¿por qué? Primero, está lejos. Segundo, no está desarrollada. ¿Por qué han puesto a Grecia en el euro? Y ahora se asustan cuando dicen Grecia se va del euro por su desorden político, por su política fiscal manirrota, irresponsable. Y si se va, mejor para Grecia y mejor para el euro. Elemental. ¿Saben cuánto produce Grecia? Grecia produce mucho menos que el Perú. Grecia es apenas la cuarta parte del 1% de la producción mundial, que repito es de 63 trillones. Grecia produce anualmente 140.000 millones. No es nada. ¿Cuál es la terrible amenaza de la salida de Grecia del sistema de la moneda europea? Yo creo que la consecuencia será positiva, que la moneda europea será fortalecida porque sale un irresponsable. Uno. Usted quiere llevar dentro de su avión un terrorista económico. Y en segundo lugar, Grecia será favorecida, porque fuera del euro podrá devaluar su moneda y con ciertos esfuerzos podrá colocar sus productos en el extranjero, que ya no está pudiendo vender en este momento. Si eso es lo que dicen que amenaza a la economía mundial, y que no hay que invertir aquí en Machala o en el Perú, porque la salida de Grecia del euro va a terminar con la economía mundial, están equivocados. Y están equivocados porque no están analizando las cifras. Y quien estudia no tiene derecho a hablar. Quien no estudia no tiene derecho a hablar. La cita es de Mao Zedong, por si acaso hay algún favorable a sus teorías. Entonces, vivimos un mundo que crece, a diferencia del 29, con los problemas griegos. Pero crece. El año pasado decían que no iba a crecer y creció más de 2%, el mundo en su conjunto. Es decir, la demanda mundial de productos. Este año va a crecer un poco más de 2%. Ahí están las cifras, las buenas noticias, ¿cuáles son? Comenzó de nuevo la actividad inmobiliaria en los Estados Unidos. Eso significa que nos compran más materias primas, más hierro, más cobre. Están haciendo muchísimos miles de viviendas más después de 4 años de parálisis en Estados Unidos. En segundo lugar, el endeudamiento de las familias en relación a sus ingresos ha bajado 5 puntos en Estados Unidos. Quiere decir que las familias vuelven a ser sujetos de crédito y van a poder comprar productos, más langostinos, más paltas peruanas, más uvas peruanas. Por su parte, China ha anunciado, y ustedes saben que lo que los chinos anuncian, lo cumplen, que en los próximos 5 años crecerá cuando menos 7% anual en su plan quinquenal, lo que significa que crecerá 8 o algo más por ciento en promedio. Y si vemos a Europa, dejando de lado a Grecia, países como Italia y España han hecho su esfuerzo. No puedo dejar de quitarme el sombrero delante del trabajo del presidente Rajoy de España, que ha tomado decisiones tremendas a las que cualquier demagogo de otro país tendría temor, pero son decisiones que algún día se entenderán para equilibrar las cuentas y dejar de poner en peligro la economía española. Y creo que tendrá éxito, como ya comienza a tenerlo Italia. Entonces, vemos cómo
el mundo en su conjunto continúa avanzando. ¿Qué hace América Latina en medio de todo esto? ¿Qué hace Perú? ¿Qué hace Ecuador? ¿Qué hace Colombia? ¿Qué hace Chile? Yo digo que tienen una inmensa oportunidad. Porque la gran cantidad de dinero que tiene temor de la situación griega, española e italiana, ¿a dónde va? Si va a los bancos, no recibe intereses. Entonces necesita países que den oportunidades de inversión, pero estabilidad a la inversión. Donde la buena voluntad política no intervenga en cada momento. Miren lo que ha pasado en un país de América Latina. La buena voluntad política dice que hay que ponerle subsidio al combustible. Muy bien, le ponen subsidio al combustible. Pero la empresa, en este caso española, dice: yo no puedo seguir sacando petróleo para perder. Se llama Repsol. Y la respuesta del gobierno es: como no invierte, nacionalizo Repsol. Esa no es una política sensata. Lo único que hace es espantar y ahuyentar los capitales. Necesitamos políticas estables, serias, razonables. Alcanzar niveles de inflación promedio con el mundo. Mantener la estabilidad de nuestros ingresos y gastos. Y no incurrir en endeudamientos absurdos. E invertir el dinero que el Estado tiene cuando crece en obras reproductivas y de infraestructura, no en regalos que no conducen a nada. Esa ha sido la política que nosotros hemos hecho, adelantándonos a esta oportunidad gigantesca que trae el mundo. ¿Saben cuánto deja de invertirse ahora entre Italia, la propia Francia, a la que también se ve con temor, España, Grecia, Irlanda? Varios miles de billones de dólares, no millones, billones de dólares. Ese capital que es electrónico está girando por el mundo, como los satélites, o a través de los satélites. Y ese capital tiene que venir aquí, porque es capital que trae máquinas, que trae la tecnología que nosotros no producimos. Hay algunos que dicen: vamos a invertir para producir nuestra propia tecnología. ¿Qué son, Robinson Crusoe? El náufrago que llegó a una isla y tenía que reconstruir todo su mundo allí. ¿Y a quién le vende esa nueva tecnología? ¿A sí mismo, que es el único ocupante de la isla? Hay que vender al mundo y aprovechar la tecnología del mundo. ¿Quién entendió esto? Un inmenso estadista, Deng Xiaoping, el estadista chino, que comprendió, por eso es inteligente, mucho antes que todos los que estamos aquí. Y que todos los estadistas del mundo comprendió este salto expansivo que iba a dar el mundo, la globalización y el comercio, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación. Si usted lee los libros de Deng Xiaoping de la década del 70 y del 80, comprenderá que estaba ante una inteligencia superior. ¿Por qué se dio cuenta? Viene una ola gigantesca de invención, de comercio, de tecnología. China tiene que abrirse y captarla. Lo hizo y ha sacado cientos de millones de chinos de la agricultura pobre, de la alpargata, de la bicicleta, para convertirlos en un país donde hay millones de millonarios. Y no tuvo temor en decir: enriquezcanse, pero generen riqueza y trabajo para los demás. Aprovechemos la inteligencia del que sabe conjugar los factores y genera de esa manera bienestar para la gente. En vez de sospechar de él, se enriquece. Toda propiedad es un robo. Todo capital está hecho de dinero que se le quita al trabajador mediante la plusvalía. Estas son teorías del siglo XIX. Y ningún país se desarrolla con esas teorías. Deng Xiaoping lo comprendió. Y la mayor revolución, la verdadera revolución china, no la de Mao Zedong, que empobreció más a la gente, por Dios. La verdadera revolución de China comenzó con Deng Xiaoping en 1980. Miren lo que es China ahora. Tiene de rodillas a los grandes países del mundo. ¿Quién se atreve contra China? Y si sabemos que eso se hizo allá, ¿por qué no repetir el buen ejemplo? ¿Por qué repetir malos ejemplos? La señorita Tinoco dijo con acierto
Es verdad que en mi primer gobierno yo tenía 35 años, vivía inflamado del deseo de cambiar el mundo, claro. Y eso es importante, y que lo sientan todos los jóvenes. Lo importante es que usen los instrumentos necesarios para cambiar el mundo. En esa época era distinto el mundo, bipolar, la Unión Soviética, los Estados Unidos. El fantasma de la deuda enorme destruía nuestros países. Pero 25 años después las cosas habían cambiado radicalmente. La globalización y la extensión de las nuevas tecnologías de comunicación y de información habían transformado el mundo a una velocidad que solo trae esa nueva tecnología, que genera crisis rápidamente, pero rápidamente la soluciona. Esa es la virtud de la velocidad de la nueva tecnología. Y entonces, si Deng Xiaoping lo vio, veámoslo nosotros también, porque aún es tiempo. El problema es que el mundo con su velocidad no espera que un país esté reflexionando qué camino tomaré. Hay que ver lo que hacen los que tienen éxito y seguir. Y les puedo decir con satisfacción que en el caso peruano, como lo resumió de una manera que no podría yo repetir en su exactitud la señora Tinoco, el caso peruano es la prueba de que con inversión, con apertura al mundo, con tratados de libre comercio, con aranceles bajos, con infraestructura de caminos, electrificaciones, agua potable, en vez de asignaciones monetarias, el Perú crece, reduce la pobreza y acerca los sectores sociales. Para mí es un placer mirar lo que amigos míos del continente, que se proclaman más izquierdistas que yo, y yo digo, dilo, a las pruebas me remitiré quién le dio más al pueblo, sosteniblemente. Los que hablan más, alejan más a los ricos de los pobres. Porque ese es, yo diría, el castigo infernal y diabólico. Los que hablamos menos hemos acercado más a los ricos y a los pobres. Poco a poco, sin ningún milagro, porque no somos ángeles ni dioses, pero tenemos que hacer un camino paciente, sostenido. El Perú en los últimos 5 años, e incluyo el año 2011 porque es parte del impulso, ha tenido resultados que a veces parecen inusitados, poco creíbles, pero que comparados a los de la China merecen ser creídos y están en todas las organizaciones internacionales. Nuestro crecimiento de los últimos 5 años fue de 7.3% en promedio. Mi sueño había sido lograr el crecimiento de China, más del 9%, pero no podíamos prever que en algún momento estallara la economía financiera norteamericana y se redujera la inversión en nuestro país. Estaba fuera de nuestras decisiones, no fue por nosotros, fue por la mano de Dios o la causa del mundo. Si no hubiera habido crisis en el año 2009, el Perú habría crecido más del 9% en los 5 años. Bueno, habrá un momento en que se logre hacer. Pero crecimos 7.3%, que ya es mucho, anual y en promedio. Gracias a ese crecimiento, se crearon 2.500.000 empleos, es verdad, presentados en hojas de internet, de acuerdo a las empresas y los lugares donde están, sostenibles. Y lo que es más importante para el corazón, teníamos una pobreza de 48.7% el año 2005 y el año 2011 estaba reducida a 30% y ahora a 27.8%. Si seguimos a esa velocidad, el Perú tendrá 10% de pobreza al terminar este gobierno. Y al llegar a su bicentenario de 1821, tendrá una población pobre exigua y habrá tal vez eliminado la miseria. Lo importante es que la eliminación de la miseria y la creación de empleos originó que la participación salarial sobre la masa global creciera y que el ingreso familiar constante, es decir, en capacidad de compra, haya crecido
46% en todas las familias. En las más pobres, 74%. Y en las más ricas, mucho menos. Pero en promedio, 46% nacional. Y uno dice, ¿y cómo hicieron esto? Dejando trabajar al país. Nuestra norma es trabajar desde el Estado haciendo inversión en infraestructura y dejar trabajar a la población. La población no es tonta. No tiene por qué ser dirigida, haga usted esto, haga usted aquello. Todos esos programas dirigistas fracasaron a lo largo de siglos y hasta de milenios en la vida. Hay que confiar en los hogares y en los seres humanos. Nosotros planteamos en principio algo. Somos un país que no tiene un mercado suficiente. Hay que abrir el país al mundo. Tomemos la decisión de llamar a la inversión, sin temor. Es evidente que el inversionista quiere ganar, pero si llamo a varios inversionistas, tendrá que someterse a la regla de la competencia con los otros inversionistas. Y el consumidor no es tonto. Posiblemente hace un siglo usted podía engañar a un consumidor. No había internet. Abra usted su internet y verá dónde es más barata la bicicleta. ¿Cuál tiene mejores condiciones de producción? Y entonces el mercado se regulará mejor porque será más informado. Estamos yendo hacia una mejor información, que es una de las condiciones que necesita un mercado más democrático. Abrir el Perú a la inversión sin temor, sin que digan, se vendió a la derecha. ¿Cuál derecha? Yo tengo que darle trabajo al pueblo y bienes de consumo al pueblo. Lo que diga usted me tiene sin cuidado. Nos someteremos al resultado. En segundo lugar, para atraer la inversión, hay que generar estabilidad. Si uno se pone a dirigir al inversionista con un dedo y a cambiarle las reglas de juego y a dar decretos supremos cada mañana para que haga esto, que es diferente a aquello por lo que vino, el inversionista se va. Y no se va en silencio, se va diciéndoles a todos, no vengas a ese país que es irresponsable, cambiante, voluble, emocional. ¿Y por qué? El pueblo y su deseo de empleo y de bienestar va a tener que sufrir las consecuencias de eso. Si hay tanto, lo acabo de decir, tanto dinero circulando en el mundo a la búsqueda de invertirse, ¿por qué le cierro las puertas? No entiendo. En segundo lugar, para que entren productos baratos, pero fundamentalmente para que entren máquinas baratas, partes y piezas baratas, tengo que bajar los aranceles, no tener miedo. Cuando llegamos, los aranceles, es decir, los derechos de ingreso de productos extranjeros, eran de 13%. Yo los dejé en menos de 3%, y si hubiera podido, lo llevaba a mucho menos. 86% de todo lo que ingresa al Perú ya no paga aranceles. Y cuando lo hicimos, los partidarios de la alarma dijeron, se terminó. Ahora ingresan los productos extranjeros y aplastan la producción nacional. Y entonces explíqueme por qué la manufactura y la industria del Perú han crecido a las velocidades que han crecido con aranceles más bajos. Por una razón simple. El comercio mundial de este tiempo es un comercio mundial de partes y piezas. Casi no se comercian productos terminados. Son partes y piezas que permiten o hacer los montajes aquí o utilizar las máquinas que pagan menos aranceles para producir más barato y competir mejor en el exterior con lo que aquí producimos. Entonces la consecuencia de bajar los aranceles fue exactamente lo contrario de lo que decían los economistas del siglo XIX, que todavía viven, lamentablemente, que nos íbamos a quedar sin recursos. ¡Mentira! A renglón seguido, dijimos, comuniquémonos con el mundo. Y la comunicación con el mundo es comercial, no es de discursos. No soy malo haciendo discursos, pero ya aprendí que no dan trabajo. Dan esperanza, dan ilusión, generan amor, que hay que utilizar bien. Pero no dan trabajo, no traen máquinas. ¿Qué le parece?
Si fuera así, yo hubiera convertido el Perú en el primer país capitalista de la historia con mis discursos que todos reconocen. Pero no es así. Solamente bajar los aranceles y hacer tratados de libre comercio, como ha dicho Carlos Falqués, eso depende de la capacidad del gobierno. Si es un gobierno arrodillado y atemorizado, que tiene miedo, o rechaza o se entrega. Eso es lo de siempre. Si es un gobierno altivo, es un gobierno con capacidad y conocimiento, negocia. Porque todos sabemos algo elemental. ¿Necesito capitales? Sí. Pero los capitales necesitan un destino también. Negociemos. Y yo creo que el acuerdo de libre comercio Perú-Estados Unidos mejoró la legislación interna del Perú en el plano ambiental y en el plano laboral. Escúchenme. Porque se había firmado un preacuerdo y de pronto se produjo una revolución política de esas que se producen siempre en Estados Unidos y los demócratas desplazaron a los republicanos de la mayoría del Congreso. Y antes de ratificar el acuerdo peruano dijeron renegociación. Y ni los sindicalistas peruanos pidieron lo que pedían los sindicalistas norteamericanos, Charlie Rangel y Sander Levin a la cabeza de ellos, en cuidado del medio ambiente, en cuidado de la legislación laboral. Y yo dije, muy bien, vamos firmando. Y lo que hemos logrado es multiplicar nuestra relación con los Estados Unidos, que a pesar de no tener el dinamismo que tiene la China, sigue siendo un mercado 3 veces más grande que China. Y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Y está a la vuelta de la esquina. Y a él le vendemos las flores, los langostinos, los bananos. Creo que estoy hablando de otro país. También digo, vendemos nosotros en Perú muchas cosas a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedo voltearle la espalda? Y como repito, todos dijeron, con los aranceles bajos y el libre comercio, se acabó la agricultura peruana. No me diga. Sí, la lechería, ahora los americanos van a traer leche en cantidad enorme que tienen, a precios dumping, es decir, artificiales. ¿Qué pasó? Que desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, la lechería peruana creció, la ganadería. Explíquenme por qué. Por las reglas del mercado. Entonces dijimos, vamos a un paso más arriesgado. No le tenemos miedo a nadie. Vamos a firmar libre comercio con China y los profetas del desastre. Ahí sí se acabó todo. Porque China produce, mire usted, unas camisas que valen $2. Va a aplastar todo el textil peruano. Y el textil peruano continuó creciendo. Explíqueme por qué. Por una razón muy simple, hay que pensar en varios caminos a la vez, no solo en el camino del que tiene anteojeras. Es verdad que China produce unos t-shirts, como dicen los agringados, que hay algunos que si no hubiera inglés no podrían hablar español. Produce algunas camisas que valen $2, de verdad, o $2. Pero como produce tanto y hay tanta gente de clase media nueva en China, esa gente ya no compra su propio producto, pues, porque es hecho de algodón egipcio de fibra corta, se arruga, es de mala calidad, según dicen. En cambio, el Perú, con su algodón, hace algodón de fibra larga. ¿Qué ha ocurrido? Ellos nos venden en fibra corta, nosotros estamos vendiendo fibra larga, en productos. Y contra lo que todos decían, resulta que ahora nosotros le vendemos a la China una inmensa cantidad de productos manufacturados que se suponía jamás podríamos venderles. Y de paso la China nos compra muchísimos más minerales, harina de pescado y productos marinos. Y de paso China se ha comprometido ya no solamente en eso, sino en la agroexportación de uvas, de paltas y de productos. ¿Quién salió ganando? El Perú. ¿Se terminó la industria? No. ¿El Estado recibió menos dinero? Tampoco. La prueba, en el año 2005, por todo concepto, mi antecesor recibía 50.000 millones como ingresos del Estado. Yo dejé el Perú recibiendo 92.000 millones.
Y este año el nuevo presidente recibirá 100.000 millones. ¿Qué le parece? Se duplicó el ingreso del Estado bajando los aranceles, lo que parecía imposible. Resulta que teníamos menos ingresos justamente porque teníamos aranceles altos y porque no teníamos tratados de libre comercio con los países para que dejen entrar nuestros productos sin pagar impuestos y aranceles. Entonces el primer paso era abrirse al mundo, atraer la inversión con estabilidad, bajar los aranceles y firmar sin temor tratados de libre comercio. Porque las mercancías, señores, con tratado o sin tratado, entran. Lo peor es que entren sin reglas de juego. Así como las noticias entran y no tienen fronteras, así también los productos y hasta las personas. Los pobres amigos norteamericanos han construido un muro enorme ahí en México y sigue aumentando el ingreso de mexicanos y latinoamericanos. A ver, explíqueme cómo es eso. Uno no puede oponerse al mundo cuyo designio es la globalización. Es hacer la política del avestruz, construir un muro y decir que no entren productos, que no entren personas, que no pasen los capitales. Ay, hijo. Entonces, el segundo tema era impulsar con el producto de este crecimiento la inversión del Estado en algo fundamental, infraestructura. Y en eso debo decir que el gobierno ecuatoriano en su conjunto y el gobierno machaleño en su área están haciendo buena obra. Infraestructura. Porque es lo único que puede facilitar que el pueblo pobre produzca. Hacer crecer el país no es solamente traer 5 inmensas compañías para que saquen petróleo y minas. No, no. Hay que darle oportunidad al más humilde con un pueblo electrificado de 1.000 personas. Usted tiene 200 familias donde el hombre que trabaja la madera puede cambiar su sierra muscular por una sierra eléctrica. Ya ganó y puede producir más. Uno. La señora que tejía puede tejer con una maquinita pequeña cada vez más barata porque no paga aranceles. El niño que estudiaba por fin tendrá una computadora y la familia podrá tener un teléfono de comunicación para saber a quién le vende o quién se interesa en su producto. Y si llega la carretera al mismo tiempo, que es infraestructura, le ahorra usted 15 horas de viaje a todos sus productos. La infraestructura de la energía eléctrica, que permite mejorar los puntos de salud y de vacunación, además. La infraestructura caminera, la infraestructura del agua potable que salva a los niños de la primera causa de mortalidad infantil, que es la gastrointestinal, en los primeros años. Es a donde tenemos que orientarnos. Y además, educación y salud hospitalaria y preventiva. Esta es la infraestructura del Estado. Y les cuento, en 5 años, de todo lo que producía el Perú, apenas invertía antes 2% en infraestructura. Nosotros alcanzamos el año 2010 al 6%. Triplicamos la inversión en infraestructura. La consecuencia fue que logramos electrificar 15.000 pueblos. Yo me doy el lujo de poner todo eso en internet porque para eso sirve el internet. Para que lo vean, no es 15.000 pueblos y nadie sabe dónde están. Están aquí, llame al alcalde porque tiene teléfono celular y pregúntele si es cierto que se electrificó y cómo se está modificando la vida de ese pueblo. 4.200.000 peruanos más tienen electricidad. Eso es haber vivido para algo. Y un político tiene satisfacción de haber hecho algo por la gente. 2.424 obras de agua potable. Casi 5 millones de peruanos que mejoraron su consumo o tienen por primera vez agua potable. Y 10.520 kilómetros de carreteras asfaltadas. No continúo, parece un acto de soberbia decir 50 hospitales, en fin, colegios, de 30.000 aulas escolares ya. Todo eso se hizo invirtiendo en favor de la gente.
Y entonces veo con satisfacción que en la provincia del Oro también se logró liberarse del analfabetismo, también se impulsan las políticas de salud, también se impulsan las políticas educativas y las obras urbanas y camineras que son esenciales para el futuro desarrollo. Porque eso permite que desde abajo crezca el Producto Bruto, no solamente desde arriba por la gran inversión. Apertura, estabilidad, tratados de libre comercio, infraestructura y educación. Esto sí fue para nosotros lo esencial. Está dentro de infraestructura la salud a la que usted se refiere. La educación, porque la educación no es solo construir edificios, no pues. Entonces, la educación no es de cemento ni de concreto. Acá no tenemos cemento y concreto. Acá tenemos calidad educativa, esfuerzo. Una educación para el esfuerzo, para la cultura del mérito, eso es lo que necesitamos. No pasar con ese infamante 11, cuando la calificación es de 0 a 20, y pasar los años. No. Entonces planteamos al comienzo del gobierno, y tuve un ilustre ministro que asumió ese lío, terrible problema, y dijo, el problema no es levantar edificaciones, hay bastantes. El problema es cambiar la calidad de la educación que se da. Y para eso tenemos que evaluar mediante un examen nacional a todos los maestros de la educación pública. 350.000 maestros a dar examen. No para expulsarlos, ni para votarlos, ni para poner a gente del gobierno, que no existe, sino para ver qué sabe y qué no sabe. Naturalmente, una huelga magisterial respondió a ese primer planteamiento el año 2006. Pero afortunadamente, las madres y los padres de familia dijeron, tiene razón el gobierno. No queremos profesores que no estén bien formados y que no estén bien capacitados enseñando qué a nuestros hijos. Y la sociedad respaldó al gobierno y obligó en cada uno de los colegios a que sus profesores fueran a dar examen. Yo les cuento algo. La noche del examen yo estaba esperando los resultados. Y cuando llegó el ministro me dijo, los resultados son catastróficos en matemáticas, en lógica, comprensión de lectura. Inclusive yo me atemoricé y le dije, no publiques esas cifras. Y me dijo, es necesario publicarlas, si no el país no va a ser consciente de la realidad de nuestra educación, que es la misma en toda América Latina. Porque hay personas que confunden educar con presión sindical, pero jamás formación, capacitación. Como consecuencia de eso y de los exámenes, y sabiendo a usted, profesor, le falta formación en este punto, en este otro y en el de más allá, vaya a la universidad pagado por el gobierno un año para cubrir esas falencias. Y con las mejores universidades del país reformamos o relanzamos al magisterio 170.000 profesores después de un año de estudios. Entonces, puesta en marcha esa reforma, viene la infraestructura, levantar mejores edificios, levantar mejores... ¿Por qué? Queremos una cultura del mérito. ¿Sabe qué? Hemos vivido echándole la culpa a todos de nuestros problemas sin darnos cuenta que los primeros culpables somos nosotros. Es muy fácil decir soy pobre porque el otro es culpable. Muy fácil. Lo más importante es decir soy pobre o no tengo el bienestar que quisiera porque no trabajo de manera esforzada. Si usted tiene un Estado que beneficia, yo lo he visto y lo he contado muchas veces, veo el mismo peruano de la misma familia que está, si tiene un gobierno que le da un dinero de subsidio, está así. Ese peruano se va a Nueva York y trabaja 4 veces más y envía dinero a su familia. Y cuando vuelve trae una cultura de esfuerzo distinta. De manera que no es que sea bueno o malo, es que la circunstancia lo obliga al sacrificio, al trabajo. Y el designio de la vida es ese, sacrificio, trabajo. Se lo digo yo que soy político.
Hace uno un gobierno, después lo enjuician, lo exilan, lo castigan, lo flagelan. Vuelve uno con esfuerzo, y por más bueno que sea el gobierno, también hay críticos y molestan. Peor para ellos, porque le da a uno más ganas de continuar en el tema. Claro que sí. Pero la vida es sacrificio y esfuerzo. ¿Quién ha dicho que la vida es molicie? Immanuel Kant, el inmenso filósofo alemán, bajo cuyo capítulo vivimos todavía, la teoría del conocimiento, dijo una hermosa frase, dijo: dormí y soñé que la vida era belleza, pero desperté y vi que la vida era deber. La vida es un deber, cada uno en lo suyo, enseñar, servir al pueblo desde el Estado. La vida es un mérito, un sacrificio día a día. Y no hay que tener temor de eso, sino complacerse de cumplir el deber y el sacrificio. Y para eso necesitamos educación. Ahora, frente a esta forma de entender el mundo y de entender el desarrollo, otros países escogen otro camino. En vez de abrirse a la inversión, ahuyente usted a la inversión. En vez de bajar los aranceles, vamos al proteccionismo de mis amigos, que dice que producen tan bien o mejor que en otros países del mundo. Y lo único que genera usted es obligación del consumidor de comprar productos de baja calidad o una inflación mayor. En vez de hacer tratados de libre comercio, vamos a producir para nuestro mercado interno o para otros países que están más pobres que nosotros. ¿Cuál es el negocio? En vez de tener un país con cultura de esfuerzo y de mérito a través de la educación, vamos a evitar los problemas políticos con este sector que es poderosísimo en España, en Francia, en el Perú y en otros países, ¿ah? Pero para eso está el esfuerzo del político, que tiene que cumplir su obligación. Y yo creo, y ya Deng Xiaoping, repito, lo había visto, señalado y demostrado, que los países que van por el camino de la modernidad sin tener temor son los países que avanzan y prosperan. Por eso hemos generado, porque está bien, la OEA es una cosa incómoda, ya cumplió su papel, la OEA tiene 60 años, en este tiempo de internet y telecomunicaciones, ahí está como una pieza histórica, un museo, está bien. Reunión de embajadores de tanto en tanto, ninguna consecuencia, ningún acuerdo real. Es como las monarquías, que no gobiernan. Entonces no nos ocupemos de eso, creemos instituciones alternativas para avanzar. Y propusimos la Alianza del Pacífico. Todos los países que tenemos comercio libre con China, juntémonos. ¿Saben lo que significa China para los próximos 20 años? Que 20 años son así. Oiga, yo salí del primer gobierno hace 22 años. Si me hubieran dicho qué pasará dentro de 22 años, yo hubiera dicho estaré muerto. Felizmente no lo estoy. Pero 20 años pasan, como dice el tango, 20 años son nada. Febril la mirada, te busca y te nombra. Entonces, dentro de 20 años, ¿qué va a pasar? China, graben bien, especialmente los jóvenes estudiosos de ciencias políticas, China va a tener 800 millones de personas de clase media, que van a comprar cosas completamente distintas a las que compran ahora, que tienen menos recursos. Dentro de 40 años China va a tener, escúchenme, 8 veces más población que los Estados Unidos de América. 8 veces más población que los Estados Unidos de América. Y entonces China e India, que es su gran socio complementario de menor velocidad, pero China e India van a necesitar, escúchenme, 8 millones de toneladas más de carne, porque su capacidad productiva tiene un límite. Necesitan 8 millones de toneladas de carne de otros lados. Necesitan 23 millones de productos marinos, incluidos los langostinos. No demos las espaldas a ese mundo que está ahí, ya. Por eso creamos la Alianza del Pacífico y me gano el mérito de haberla propuesto. Un día dije,
el pacto andino. Bueno, pero hay dos que no les gusta el pacto andino y hay dos que sí les gusta. Y esto no tiene una eficiencia mayor. La OEA, ya ni hablo. Oiga, cuando escucho plantear reforma de la OEA, yo la planteé en 1986. Y como son 40 países, no pasó nada, pues. Entonces no vuelva usted sobre ese camino. Cree instituciones alternativas, la Alianza del Pacífico. Y dirigí cartas, naturalmente, al presidente de Chile, que es un país que ha ido a enormes velocidades, al presidente de Colombia, al presidente de Ecuador, al presidente de México. Señores, estamos sobre el Pacífico. Unámonos para enfrentar esto que está en la puerta. Hagamos cadenas de valor, interinversión, unamos nuestras bolsas de valores y podremos responder a estos requerimientos gigantescos que cada uno solo no podrá. Y entonces el gobierno ecuatoriano me respondió como era de su convicción, que por el momento no. Pero yo guardo, señores, la esperanza de que en un momento estemos también con Ecuador en la Alianza del Pacífico para beneficiarnos todos. Queremos que nuestros vecinos, hermanos y los más cercanos y queridos tengan mucho más, porque eso conviene, siempre lo he dicho, y esta mañana ante la prensa, al Perú le conviene muchísimo que Ecuador crezca más que el Perú. Nos compran más, le vendemos más, nos asociamos mejor. Habría más inversión ecuatoriana en el Perú. Nos conviene estar al lado de alguien rico. Peor es tener, como ocurrió en otras épocas, con otros países, y tenemos alguno que causa problemas, un país que se empobrece poco a poco y que no tiene futuro y sostenibilidad en su economía. No es Ecuador, es otro país, vecino nuestro. Genera problemas. Las fronteras aparecen cuando hay pobreza en otro lado o en los dos lados. Las fronteras desaparecen cuando hay bienestar, abundancia, satisfacción, gobernabilidad, alegría en la población. Entonces, lo que he querido hacer hoy día, y espero haber cumplido los 45 minutos que se establecieron, es traerles un mensaje de optimismo, de confianza. Nada de malas noticias. Yo traigo buenas noticias. Y mi consejo a todos los políticos, que hay muchos acá y aspirantes, la gente vota por quien le da buenas noticias, no por quien le trae la inminencia de la catástrofe y el desastre, sino por quien plantea la salida. Yo creo que la salida es la salida que los países inteligentes han dado a sus requerimientos a través de usar las fuerzas gigantescas de la globalización en sentido positivo. Si usted ve una ola gigante de capitales, tecnologías, empresas que avanza, usted sube a una tabla que llaman hawaiana y la surfea y utiliza lo mejor de ella. El otro se queda con su discurso frente a la ola, bueno, allá él. Mi mensaje es de optimismo y seguramente mi optimismo se redobla esta noche al estar en esta tierra de amor y esperanza y al estar junto a hermanos y amigos que estoy seguro seguiremos siéndolo por larguísimo tiempo, por los siglos de los siglos. Y amén. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, y gracias, presidente, una vez más.